la desinformación no es solo que te llegue un mensaje de correos de pulsa aquí no sé qué y pongas tu tarjeta de crédito. Desinformación, como decíamos, de ruta migratoria, creación de xenofobia, y ante la desinformación climática, decir que no existe. El 23,6% de la población joven cree que viviría mejor en una dictadura. La mayoría de los jóvenes de la Unión Europea se informa a través de las redes sociales. Al preguntarle cuáles son sus principales fuentes de información política y social, eligen las redes. Instagram y TikTok son sus favoritas. Un 76% reconoce haber lidiado con la desinformación alguna vez, a menudo o muy a menudo. En el último episodio estuvimos hablando sobre economía sumergida, salud pública y comida ambulante. Y nos dejó la invitada una pregunta para ti, Alba. Que si alguna vez han consumido un producto de venta ambulante y cuál. Sí, la verdad es que sí que he comido comida ambulante. No sé de qué hablaríais sobre los riesgos de salud pública, pero bueno, la verdad es que de hecho está muy buena. O sea, por lo menos en Chinatown, en Londres, muy bien. También he comido en Madrid. En el metro a veces hay como empanadillas colombianas y así. Y en general suele ser comida bastante casera y que tienen hecha un poco en el momento. Bueno, primero quería, para que nuestros oyentes te conozcan, que te presentes y nada, nos des una pequeña introducción. Vale. Hola, soy Alba López Valera, tengo 23 años, estoy en el último curso de Estudio Internacional de Ciencias Políticas, casi graduada pero todavía no. Y bueno, llevo en participación política y empoderamiento juvenil desde alrededor de los 15 años en diferentes programas y asociaciones. Actualmente soy la delegada de Talento para el Futuro en Madrid, que es la primera plataforma de empoderamiento político en España, que surge un poco a raíz también de los datos redundantes que se vuelven a confirmar en las últimas estadísticas, como vimos el 20 de noviembre, acerca de que el 23,6% de la población joven cree que viviría mejor en una dictadura, ¿no? Que hacer contra eso y hacer un empoderamiento real de hablar y de forma cívica vivir en democracia. De igual forma, también formo parte de Young European Ambassador, que es una network europea. Para quien no lo sepa, Young European Ambassador sería como joven europeo embajador o algo así. Sí, joven europeo embajador, sí, exacto. Y nada, forma parte dentro de la Comisión Europea del grupo de Enlargement, que es como la expansión de la Unión Europea, y en concreto estoy con la Vecinidad Este, de los que hablamos pues de todo tipo de relaciones, pero sobre todo pues estrechar los lazos y construir puentes para generar pues un futuro europeo en común. En ese sentido, soy la vicecoordinadora de desinformación, que bueno, ya hablaremos, pero tenemos propuestas también muy interesantes, como puede ser a través de colaboraciones con el grupo de acción climática. Y bueno, también soy parte del Mediterranean Youth Council, que es el Consejo de la Juventud del Mediterráneo, que sinceramente, o sea, una cosa que tenemos a la orden del día al final es el cambio climático, sobre todo también incluso refugiados climáticos, que ya se está viendo la acción en un mar como el Mediterráneo, que sufre mucho más que el resto. Y nada, eso sería todo por mi parte y estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme, Mariano. Pues yo creo que con ese pedazo de currículum podemos empezar ya hablando y hilar un poco los temas. Me ha encantado que hayas mencionado el Mediterráneo porque no somos conscientes de que, oye, está ahí y que nos une y nos hermana con todos los países de alrededor. Entonces yo creo que en tanto que Mediterráneo podemos empezar a tirar por esa pata para hablar sobre todo de sostenibilidad, para hablar de qué está ocurriendo en todos los países del entorno y qué une a una persona que está en un barrio de Madrid, a un chaval de Valencia y a alguien que esté en Túnez o en Italia, ¿no? Exacto, así es. Bueno, yo siempre me siento como la conexión, ¿no? Dentro del continente también europeo, como que siempre al final tiramos más, pues, italianos, franceses están ahí, pero como que esa raíz mediterránea que compartimos con los griegos y también con la parte de los Balcanes, se nota mucho una cultura y una historia que se basa, pues eso, en un tipo de clima concreto, en por tanto, una alimentación concreta, que bueno, se defiende mucho la cultura y sobre todo la comida mediterránea, que al final ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia, pero que no deja de ser pues una forma también de ser y vivir. El aceite de oliva es civilización. Solo es España, sí. Y qué pena que estamos a punto de perder todo eso, ¿no? Porque según los últimos datos, los países que más afectados se van a ver por el cambio climático, dejando de lado el SIDS, ¿no? Las pequeñas islas en desarrollo y algunos países africanos que no tienen esa capacidad de resiliencia, pero es sobre todo países como España y países de toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no?
que son países que al final están dependiendo mucho a nivel agrícola de los designios del clima, que es un clima que está Ya. cambiando. Pero esto, digamos que es una conversación que ahora mismo está presente y que a nivel político es transversal a todas las administraciones públicas, desde el concello más pequeño de Galicia hasta los grandes Ujú, órganos europeos. En ese sentido, tú que estás un poco presente en todas esas etapas, y que sé ujú, que has estado últimamente tanto con el Ayuntamiento de Madrid como ujú. organizaciones más multilaterales a nivel europeo, quería preguntarte, ¿qué papel juega la gente joven ante problemas tan grandes que sinceramente a mí por lo menos me paralizan, ¿no? Es Hmm. algo tan inmenso que muchas veces no sabemos dónde está la juventud. Sí, bueno, primero es normal que nos paralice, ¿no? O sea, empezando por esa parte de que al final ves un problema que es inmenso y dices, yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Entonces, en ese sentido, partir de la base de que como individuo haces más si te juntas con otras personas, ¿no? Como un colectivo y una comunidad. Y desde el ámbito local siempre se construye más que incluso desde el ámbito más institucional en la escala. En ese ámbito, conforme te estaba oyendo hablar, como que me venía muchísimo el tema del Mar Menor, que me parece súper relevante. Supongo que habréis hablado sobre ello en algún momento, Todavía no. ¿no? Bueno, yo soy de Granada, aunque mi familia es de Almería y mi padre es de Málaga, o sea que prácticamente todo de costa. Y veraneamos mucho en Murcia. Y el Mar Menor, la verdad es que es una pena, o sea, es como un ejemplo más de lo que la contaminación y sobre todo el mal uso y una cosa que se sabía desde hace años, que no se hizo nada por un bienestar económico o privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, y a día de hoy que sí se está pudiendo regenerar, por ejemplo, se están haciendo muchos programas con las medusas, que son las que están ayudando ahora mismo a que vuelva a regenerarse el Mar Menor, y hay muchísimo asociacionismo a favor del Mar Menor. ¿La gente joven tú dirías que ahí tiene como un papel fundamental o es una cuestión más Sí, lateral? o sea, sí que es verdad, y ayer estaba en una ponencia hablando sobre eso y decían, no, es que los que están mejor organizados, los que están más orientados son los mayores. Sí que es verdad que han tenido un proceso de sus años impresionables, que son los que más les caracteriza para el desarrollo político, como juventud menor, porque hemos tenido una desafección mayor más grande, igual que la generación anterior vivió el 15M, nosotros ya vivimos como no solo el fin del bipartidismo, sino que ni siquiera el multipartidismo funciona. Entonces, dentro de esa desafección, muchas veces como que se crea un poco esa de no, lo que voy a hacer no va a tener un resultado, ¿no? Mi voz no cuenta. Pero tú no sientes que nosotros hemos vivido bastantes acontecimientos, ya no solo históricos, sino a nivel Ajá. político, que han marcado bastante, quiero decir. Sí, La pandemia mismamente justo, pero es algo para muy mal, reciente. ¿sabes? El hecho es que justo esos años han creado mayor desafección, Ujú. pero no eso tiene que retarnos. O sea, al contrario, ha sido un reto más grande que ha hecho que haya más jóvenes participando y que se hayan movilizado más. De hecho, a raíz de la pandemia surgieron muchos proyectos que a día de hoy siguen, entre ellos Talento para el Futuro, y sobre todo yo animo a que las jóvenes tenemos un papel muy grande y que somos los que lo vivimos más a nivel local y podemos tener una transformación mayor. Desde unirte a una asociación en tu barrio en favor a que no tiren una casa o que se regenere ese urbanismo, que como decía, también estaba hablando sobre ese tema, pero hasta cualquier ámbito internacional del que somos parte. O sea, por ejemplo, en Georgia están teniendo muchos problemas a nivel europeo con el nuevo gobierno en poder y nunca he visto una respuesta más joven que ahí. O sea, todos los jóvenes están totalmente a favor de la Unión Europea, se ha creado esta participación. Es decir, en un momento de crisis también es una oportunidad para regenerar y tener esa acción. Y más en el clima, que vimos que uno de los perfiles más referentes, como Greta Thunberg, era súper joven, creo que tenía 14 años o 15, algo así. Bueno, en su momento, yo creo que ahora tiene nuestra edad. Sí, en ese momento tenía como 14. Sí, ahora también está súper implicada con la causa palestina, pero de igual forma creo que siempre estamos presentes y que somos un motor y que cuando nos digan que no, que sepamos que aunque estemos ante un momento de mayor riesgo político, también tenemos una herramienta nueva como puede ser las redes sociales, el ámbito digital, que ya surgió con la primavera árabe, como esa transformación política a través de los medios digitales, pero que a día de hoy se pone como un nuevo referente. Es decir, que yo pueda conectarme, como hablamos del Mediterráneo, con Túnez, con Turquía y poder hablar como joven en un foro acerca de eso, organizarnos y sacar medidas, algo que antes era prácticamente imposible, ¿no? O Ujú. sea, que se haría por cartas. Claro, pero al mismo tiempo también eso entraña todo el tema de las redes sociales. Bueno, tú Ujú. lo sabes mejor que nadie, en ese puesto que tienes en desinformación. Es un peligro, quiero decir. Sí, Eh,
sale a cuenta. Quiero decir, estamos en una balanza entre los aportes que podría darnos Ujú. las redes sociales, todo esto de la movilización política, de la conversación, de mantener un diálogo democrático entre personas de diferentes países, superando un poco esas barreras idiomáticas incluso. Pero también está todo el tema de la desinformación en el Mediterráneo, las Ujú. tensiones de las rutas migratorias, Sí. las amenazas democráticas a los gobiernos. Quiero decir, las redes sociales han tirado más de un gobierno a estas No, alturas. sí, bueno, el caso de Nepal fue increíble, ¿no? Pero bueno, también como el poder de cómo la organización política de los jóvenes se puede transformar en una respuesta, ¿no? Ante esa corrupción y el nepotismo que se vivía, han conseguido pues paralizar el gobierno, incluso querían, no sé si fue uno de los primeros ministros que lo decidieron por Discord o algo así. Sí, la primera ministra Justo, salió por... pero hasta qué punto eso es como algo bueno, como tú me decías, ¿no? Creo que, bueno, todo en su justa medida es positivo y en ese sentido sí que es verdad que las redes sociales y la digitalización, en este caso la inteligencia artificial, trae ámbitos muy positivos, pero también negativos. Para eso también siento que la legislación tiene un papel cada vez más importante para regular tanto nuestros derechos como los límites a donde no llegamos, ¿no? Pero también como ciudadanía pues podemos hacer mucho en temas de fact-checking, en plan que haya una alfabetización mediática, que es básicamente educación en el ámbito digital, educación en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Creo que es la herramienta más valiosa que a día de hoy los gobiernos pueden hacer y no solo legislar, sino que desde el ámbito más social, porque la desinformación no es solo que te llegue un mensaje de correos de pulsa aquí no sé qué y pongas tu tarjeta de crédito, que a lo mejor a nosotros como que decimos, no, eso no lo vamos a hacer, pero que le puede pasar a cualquier persona. Es desinformación, como decíamos, de ruta migratoria, creación de xenofobia, bueno, y ante la desinformación climática, decir que no existe, ya hemos visto, bueno, Trump en repetidas opiniones. Bueno, hemos escuchado muchos discursos Sí, en ambos ámbitos. sí. Y me encanta sobre todo escucharte hablar porque creo que me acabas de hacer un repaso por toda la actualidad política, mediática, cultural de lo que estamos viviendo la gente Mm, joven hoy en día, que muchas veces no somos conscientes de todo lo que está pasando y de ya. todos los cambios históricos que estamos viviendo. Entonces, ahora me gustaría barrer un poco para casa, hacia el Ajá. distrito de Villaverde, Ah, genial. y sobre todo hablándole a la gente que nos puede escuchar, que es del Ujú. distrito, que puede ser gente un poco más joven que nosotros, gente más mayor. Sí. A nivel de articulación de juventud y de participación, hemos Ujú. hablado mucho y largo y tendido en este podcast, pero sí que me gustaría que me ayudases a trazar una línea entre lo que vienen siendo las administraciones locales, como la Ujú. Junta de Distrito de Villaverde o otros órganos de consulta, y las instituciones europeas. Y en este sentido creo que Ok. tu perfil es súper interesante porque tú tienes experiencia práctica en ello. Ujú. Entonces, bueno, para intentar dibujar esta línea, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las tareas prácticas que tú tienes? Quiero decir, ¿llevas cafés? ¿Realmente sientes que tu voz se escucha? ¿Participas en mesas de participación donde realmente tus propuestas llegan a algún puerto? Ujú. Porque yo creo que eso es lo primero que surge Sí. cuando intentas elevar tu voz hacia cualquier tipo de administración. ¿De Ujú. verdad me van a escuchar? Bueno, y muchas veces no es que te escuchen o que se te dé ese asiento en la mesa, ¿no? Que muchas veces, bueno, y siempre lo reivindicamos, que los jóvenes no necesitan voz, sino lo que necesitan es en un altavoz real y justo en ese sentido. Y cuando hablas de para qué serviría esa intervención, sí que es cierto que muchas veces como que se estigmatiza un poco a los jóvenes de vamos a utilizar esta propuesta igual que a las mujeres de necesitamos ese número y que está esa representación joven, ¿no? Y que te quieren para un discurso pero que no tiene un impacto real. Ujú. Y creo que es muy importante no únicamente los discursos, sino la acción real, es decir, la co-creación de políticas públicas y cómo nosotros podemos participar en ella. Desde el ámbito, yo creo, más local es más efectivo, como decía, en el distrito desde Villaverde a Usera a, no sé, Distrito de Retiro, pero lo más fundamental es eso, al final que salga en un discurso un joven en la ONU, vale, es algo representante y necesario porque dentro de esas voces se necesita, pero lo que mayor impacto tiene no es eso, lo que mayor impacto tiene es una legislación real en la que los jóvenes tengan una participación y no únicamente una escucha activa, sino que puedan ellos legislar y tener un espacio para codirigir también un futuro que es ya el presente nuestro. Entonces, en ese ámbito, por ejemplo, este lunes participé
dentro del Plan General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que lleva, el último es de 1997. Igual, breve disclaimer para explicar lo que es Sí. plan general, porque los PGO es algo Ok. un poco lejano. Sí, pero bueno, disclaimer, básicamente un plan general lo que hace es como desde lo más pequeño a lo que es el municipio de Madrid, lo que son los distritos, cuál es la limitud de cada uno de ellos, hasta qué se puede construir, cuáles son las zonas verdes, qué zonas de habitabilidad hay nuevas creadas. O sea, es un poco las reglas generales de urbanismo para la comunidad. Que Y- dicho sea de paso deberían ser un poquito más... Laxas. Y sobre todo estéticas. Sí, cierto. Sí, yo creo que hay un sentido estético dentro de la ciudad que... Porque muchas veces es eso, o sea, una ley que es del 97 no está adaptada a la cantidad de habitantes que tiene hoy en Madrid. Y más que las últimas estadísticas es que Madrid va a absorber 1 millón nuevo de habitantes para 2040. O sea, ¿cómo va a caber ese nuevo 1 millón de personas si los que estamos aquí ya no cabemos, no? Me ibas contando además Sí. lo que trabajabais en la asamblea. ¿De qué iba? Sí, es básicamente dentro de esa renovación, en vez de querer hacer un nuevo plan general, lo que quieren hacer un plan estratégico, que básicamente el plan estratégico tiene una jerarquía superior, entonces todo lo que no legisle pues lo va a superar al que ya está. Pero es como de un tiempo corto, no hace falta que lo diga todo. Entonces, en ese sentido, han creado mesas de ciudadanía y de participación de todos los ámbitos transversales: sostenibilidad, transformación digital, vivienda, y había un ámbito más que ecosocial, el ámbito como más comunitario de urbanismo. Y bueno, De todo lo que hablamos en el podcast, quiero Sí, decir. o Vamos sea, bien alineados. plan de urbanismo, plan del podcast, literal. Pues yo formo parte de la parte de vivienda y bueno, es un problema muy real, pero también que eso, al final, que pueda venir gente ciudadana. Yo venía por la parte de participación porque dentro de Talento para el Futuro hemos hecho un informe acerca de, bueno, lo hemos llamado sueños de ladrillo porque Luego nos son sueños. contarán igual, así que... Sí, y dentro de esos límites, pero bueno, había gente de todo tipo, desde asociaciones de activismo para las personas sin techo, desde inmobiliarias, o sea, había todos los ámbitos de activismo y sobre todo ciudadanía, que luego se han recogido en acciones reales que se prevén que se implanten y que haremos un seguimiento. Yo siempre digo que cualquier plan de implementación lo que necesita es un seguimiento real. O sea, que no se quede en si han escuchado tu voz o has puesto este papel, ha entrado en el buzón, pero ¿cuál es el seguimiento de esa política pública? Que es la única forma de que sea efectivo. Entonces os digo que a todos los ciudadanos que tengáis una necesidad o una preocupación, que intentéis participar de ella, porque al final, si vosotros no lo hacéis, como bien es la campaña de la última elección europea, o sea, si tú no utilizas tu voto, otros votarán por ti. Y un poco hilando lo que me has dicho de la institución europea, o sea, Europa creo que es una gran desconocedora del ámbito local, pero está en todas partes. Creo que en todos los municipios y suele haber en distrito hay una cosa que se llama Europe Direct, Europa Directa, en la que puedes hablar con, no son trabajadores sociales, pero bueno, de ese ámbito, en el que te pueden orientar a cualquier cosa, por ejemplo, financiación de un proyecto europeo en el que quieras participar, o quiero irme de movilidad, o cómo me afecta a esta ayuda que quiero pedir dentro de la PAC, ¿no? O sea, en el ámbito de agricultura, que tiene tanta importancia que muchas veces pues se desconoce cómo acceder a ella. Así que bueno, os digo que a veces es complicado porque la burocracia está ahí, pero ese primer paso de interés y sobre todo de formar parte de algún tipo de organización que a ti te interese, porque hay organizaciones para todo, desde una enfermedad concreta que padece alguien conocido del que tú dices quiero hacer un efecto, hasta el cambio climático o hasta asociación de vecinos por Villaverde, no sé, cualquier cosa. O asociacionismo y participación con Justo. flores tutelados, quiero decir. También. Muy variado. Muchas gracias por haber venido hoy. Me quedo con ese mensaje tan potente que nos transmites. Creo que eres una persona súper inspiradora y sobre todo que espero que tu mensaje pueda llegar a la gente que nos escucha. Antes de irnos, me gustaría que le dejases una pregunta para el siguiente podcast, Okay. para el siguiente episodio. Vale, sí. Dentro del proyecto social o el ámbito concreto que tú trabajas, ¿cómo crees que los jóvenes pueden tener un papel más importante y de decisión en él? Muchísimas gracias y a nuestros oyentes nos vemos en el próximo episodio.